Le damos la bienvenida a todos en esta última lección de lo que sería el estudio de los libros históricos. Los últimos libros históricos en ser considerado es el libro de Esdras, el libro de Nehemías y el libro de Esther, que en la Biblia hebrea se consideran como un solo libro. Y aquí tenemos el libro de Esther y con esto concluimos lo que es nuestro estudio del libro de los reyes. El libro de Esther, el nombre es asirio-babilónico y significa estrella. Este libro es el segundo libro que está a nombre de una mujer. Solamente dos libros en las escrituras aparecen a nombre de una mujer, que es el de Esther y el de Amén, Ruth. el de Ruth. Estos son los dos únicos casos que aparecen en las escrituras. El autor de este libro no se especifica, es anónimo. No, sin embargo, las tradiciones judías señalan a Mardoqueo, posiblemente Esdras o Nehemías, pero se inclinan más por ser este un libro escrito por Mardoqueo, quien estaba bien familiarizado con las costumbres persas. Lógicamente, según nosotros leemos este libro, no pudo haber sido escrito por Nehemías, como en el caso, por Esdras, como es el caso de los libros anteriores, o por Nehemías, por la característica interna del mismo libro, que así lo dicen, y también por la naturaleza del relato que contiene. Y sobre todo, porque si hubiera sido Esdras o hubiera sido Nehemías, no tuviesen tanta familiarización con las costumbres persas como lo describe en este libro de Esther. Indudablemente fue escrito entre el año 486 al 475 a.C. y fue dirigido a los judíos, especialmente los judíos de la dispersión, es decir, judíos que ya estaban establecidos en el extranjero. Su autor lo escribe desde Jerusalén, posiblemente, y el género literario, como corresponde a todos los libros históricos, es el narrativo. Por lo tanto, su forma gramatical es la prosa. Tiene tres propósitos principales este libro y están aquí marcados. El primero de estos grandes propósitos es mostrar los poderes extranjeros que tratan de eliminar al pueblo judío. Tal vez no sé si es, diríamos, si es una constante que se ha presentado a través de los tiempos. Esa misma predisposición a los poderes extranjeros que se mostró por Nabucodonosor, se mostró también con el imperio medo-persa y se mostró también con el imperio, esa confrontación que se mostró también con el imperio griego, con el imperio romano, esa lucha, esa pugna entre los imperios, parece que de alguna forma se está reflejando en la actualidad. La Biblia conoce este tiempo como el tiempo de los gentiles, que es el tiempo en que los imperios gentiles hacen opresión sobre Israel. Israel, a través de los siglos, a través de su historia, ha sufrido múltiples opresiones de gobiernos extranjeros y posiblemente la guerra que hoy confrontamos de Israel contra sus enemigos tenga que ver, tenga como contraste histórico o trasfondo histórico esta gran realidad. A pesar de que un propósito, tal vez el principal, es mostrar cómo los poderes extranjeros tratan de eliminar al pueblo judío, también tiene como propósito, número dos, avivar la fe del pueblo judío en medio de las vicisitudes. Recordemos que están dirigidos este libro a los judíos establecidos en el extranjero y sobre todo, que es el centro mismo de este libro, exponer la forma en que la providencia de Dios protege a su pueblo Israel. La fidelidad de Dios, Dios es fiel y Dios protege a Israel en medio de cualquier circunstancia. Tal vez Israel sea un pueblo infiel, fue un pueblo que se aleja de Dios, que se aparta de Dios. Es un pueblo que tiene una historia que conocemos bien en la Biblia, una historia de rebeldía contra Dios. Pero aún así, Dios sigue siendo fiel
a su promesa dada a Abraham, a su promesa dada a David, y esos planes de Dios se van a cumplir, como dijo el apóstol Pablo, en la postrimería de los tiempos para su pueblo Israel, los cuales lógicamente tendrán que sufrir las consecuencias, tendrán que ser purificados, como dice el libro de Apocalipsis, que serán purificados en el tiempo de la gran tribulación, como también dice el libro de Daniel, la profecía de las 70 semanas. Israel tiene que ser purificado de sus pecados para que pueda entonces reencontrarse directamente con su Dios y ser sanado de todo corazón. El género literario, narrativo, como dijimos, porque es un libro histórico. La idea principal de este libro es Dios protege a su pueblo. Esther es uno de los únicos libros titulados con el nombre de una mujer, igual que el libro de Ruth. ¿Cuál fue la razón principal por la cual se escribió? En parte ya lo hemos dicho. Demostrar la soberanía de Dios y su cuidado amoroso hacia su pueblo. El libro de Esther registra la institución de la fiesta del Purín. Purín significa suerte y la obligación de su observancia perpetua. O sea, Esther nos narra cuáles son los orígenes de esa fiesta que hasta el día de hoy los judíos en todas las sinagogas del mundo aún están celebrando la fiesta del Purim. No es simplemente una celebración gozosa, tiene un significado, un trasfondo histórico muy, muy rico, muy profundo, igual que tiene significado, por ejemplo, la fiesta de la Pascua, que es la salida o la liberación de Egipto, la fiesta del Pentecostés, que es la recepción de la ley, asimismo la fiesta del Purim, que está celebrando la liberación gloriosa del pueblo de Dios en un tiempo en que posiblemente iban a ser totalmente eliminados. Este libro le llaman también la Megilá. La Megilá o libro de Esther es leído en la sinagoga judía alrededor del mundo entero en la fiesta del Purim para conmemorar la gran liberación que trajo Dios a la nación judía por medio de esta joven hermosa, de esta reina que se llama Esther. El libro de Esther tiene algunos conflictos de interpretación, es decir, ¿por qué razón tal vez algunos con mentalidad judía especialmente no aceptan el libro de Esther? ¿Y por qué razón algunos teólogos cristianos tal vez dudan en aceptar el libro de Esther? O padres de la iglesia tal vez dudaron y duró tanto tiempo en que Esther se convirtiese en un libro canónico. ¿Cuáles son las razones principales? ¿Cuáles objeciones principales se presentaron contra el libro de Esther? Y ahí están sin ocultar ninguna de ellas. Todos los conflictos de interpretación que encontramos en el libro de Esther se basan principalmente en los siguientes hechos. Son hechos reales. Número uno, búsquelo, léalo. En el libro de Esther no figura el nombre de Dios. Extraño, ¿verdad? No, no figura aún no, de ninguna forma, ni sugerido figura el nombre de Dios. Sin embargo, aunque el nombre de Dios no se asume, no figura expresamente, se asume, está presente, está latente a lo largo de toda la narración de este libro. Pero los teólogos se confunden cuando leemos el libro de Esther. Usted lo puede buscar línea por línea y en ninguna parte insinúa o figura el nombre de Dios. Y por esa razón, lógicamente hay un gran contraste con los demás libros del Antiguo Testamento que fueron escritos para miembros de la ley. Y brinco al número 4, al número 3, que dice el estilo de vida secular de Esther y Mardoqueo. A pesar de que, no figura el nombre de Dios, y número 2, el estilo de vida secular de Esther y Mardoqueo contrasta grandemente con todos los libros del Antiguo Testamento, ya que no figura el celo por la santidad, ni como en el libro de Daniel, que hay un celo por la santidad que se mantiene, ni tampoco el celo por la ley, no está ahí presente. Entonces, lógicamente que una mentalidad judía, amén, estos dos aspectos son importantes y por lo tanto el libro Esther no se asume con naturalidad como un libro canónico, sino ya a última instancia. Además,
No hay milagros en el libro de Esther. No hay ningún milagro. O sea, cada libro se sustenta por ser una revelación de parte de Dios. Y por lo tanto, ¿cómo este libro es una revelación de parte de Dios? Si no figura el nombre de Dios, no figura ningún milagro y también presenta un estilo secular de la vida de Esther y Mardoqueo. O sea, ¿cómo vamos a asumir este libro como canónico? Lógicamente, por el mensaje que contiene, por el contenido, por los resultados, por la forma en que este libro ha actuado en el corazón de los creyentes y del pueblo de Israel a través de los tiempos, en las obras que se han realizado, entendemos que este libro fue considerado canónico y aceptado como revelación de parte de Dios. A pesar de la vida secular de Esther y Mardoqueo, porque se trata de una obra que refleja el estilo de vida de los judíos asentados en el extranjero. No eran ultraortodoxos ni ortodoxos, lejos de una vida lejos del templo, una vida lejos del centro religioso que es Jerusalén. O sea, no es un libro de mucha religiosidad, es un libro que simplemente registra una liberación milagrosa de parte de Dios, que aunque no hay ningún milagro expreso o sobrenatural, vemos cómo Dios obró de forma extraordinaria para libertar al pueblo judío que se encontraba ante una amenaza latente de ser exterminado unos 500 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Con respecto al nombre de Dios en el libro de Esther, el libro es poco usual, en lo absoluto, nada usual. En la versión original no aparece ningún nombre o título o pronombre para Dios. Pero aunque el nombre de Dios no se menciona ni una sola vez en el libro de Esther, su influencia impregna todo el relato de Esther y la presencia de Dios es clara en el libro a lo largo de toda la narración del mismo. En efecto, el libro de Esther presta atención de la manera más sutil en la forma en que revela el carácter de Dios y la manera en que acentúa su fidelidad en favor de su pueblo. Esther hace alusión indirectas a la intervención de Dios en la vida del pueblo y descansa en el hecho que Él está a cargo, aún cuando las cosas parezcan están fuera de control. Dios se mantiene en control y Dios está a cargo de todas nuestras circunstancias. Ese es el mensaje principal del libro de Esther. A pesar de que nosotros tal vez no veamos a Dios directamente en nuestras vidas, a pesar de eso, sin embargo, Dios está presente y Dios tiene el control, como dijo también el profeta Daniel. Dios está al control de cada suceso. Nada ocurre por casualidad. Dios activa la historia y Dios actúa a través de la historia. Eso es lo que dice Daniel. Aquí en Esther vemos, amén, la providencia de Dios a favor de Israel en medio de circunstancias difíciles, el amor de Dios y la fidelidad de Dios a favor de su pueblo. El trasfondo histórico del libro, ¿cuándo fue escrito? Ya vimos que fue escrito aproximadamente por el año 486 al 475 a.C. Para este tiempo, Josué y Zorobabel ya habían regresado a Jerusalén por el año 536 con el decreto de Darío I o Darío el Grande, el cual, amén, Esdras, Zorobabel, perdón, Josué y Zorobabel reconstruyeron el templo en un tiempo, diríamos, no tan breve, porque duraron unos años debido a que la obra del templo fue paralizada y sabemos cuáles fueron las oposiciones cuando estudiamos el libro de Esdras, que paralizaron la reconstrucción del templo. En el 520 el templo fue reconstruido completamente y se inaugura el segundo templo, o conocido también como el templo de Zorobabel. Esdras regresó a Jerusalén en el 457 y hizo una gran reforma religiosa. Luego, ya en el 445, es que va Nehemías y reconstruye los muros del templo. Esther aparece unos 70 años después de la reconstrucción del templo.
y 30 años antes de la reconstrucción de los muros por Nehemías. Significa que aunque el libro de Esther está colocado después de Nehemías, cronológicamente Esther es 30 años antes que Nehemías. No sé si me copiaron. Amén. O sea, cronológicamente va Esdras. Esdras relata la historia de Josué y Zorobabel y Esdras, correcto. Y luego, unos 70 años después de Esdras y Zorobabel, entonces aparece Esther. 30 años después de Esther, aparece entonces Nehemías con la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Tal vez algunos historiadores han dicho que posiblemente Esther tuvo también una influencia grande en la reconstrucción de los muros de Jerusalén y en el regreso de Nehemías, que de una forma u otra Esther influyó en ese regreso. Quizás Esther haya hecho posible la obra de Nehemías. Sabemos que Esther se casó con quién, cómo se llamó el esposo de Esther, el rey Asuero. Históricamente, ¿quién es Asuero? Asuero es Jerjes primero. Jerjes primero o Jerjes el Grande, como lo dice Esther capítulo 1, verso 9. Y pudo fácilmente haberlo influenciado a que permitiera amablemente a los judíos, especialmente a Nehemías, regresar a Jerusalén para la reconstrucción de los muros de Jerusalén. A pesar de que era una obra bien difícil, era bien difícil porque en ese tiempo el contexto político era adverso a los judíos. Los judíos tenían una notoriedad no muy buena con respecto a las rebeliones y al desconocimiento o la reverdía en contra de los imperios que se estaban levantando. Y por lo tanto, de eso mismo fueron acusados los judíos por sus detractores que impidieron que el templo fuese terminado por un momento determinado. Así que, a pesar de todo esto, posiblemente muchos historiadores ven a Esther también, que tuvo una influencia sobre Artajerjes, que es descendiente del rey Jerjes, para que pueda facilitar el regreso de Nehemías 30 años después. Es imposible calcular cuál hubiera sido la suerte de la nación hebrea sin Esther. Si no fuera por ella, por Esther, quizás Jerusalén nunca se hubiera reconstruido por completo. Quizás los muros no se hubiesen levantado y quizás la historia hubiese sido otra. Y quizás nosotros no hubiésemos visto ese escenario, esa Jerusalén tan preciosa que se describe en el Nuevo Testamento, con la presencia de los apóstoles, con la presencia del Mesías. Ese contexto histórico tal vez hubiese cambiado. Pero como dijimos al comienzo, Dios está de cada evento de la historia, Dios tiene el control de la historia y Dios incentiva la historia para cumplir y llevar a cabo cada uno de sus propósitos. Aunque no lo veamos, Dios está detrás de cada hecho histórico que se presente. Importancia única de este libro. El libro de Esther registra una de las liberaciones de los judíos que experimentaron en su historia. No es una mera historia para enseñar una moraleja, no, sino que se trata de un evento histórico real, bien importante. Se trata del Purim. Purim es una palabra que significa suerte. Es la liberación milagrosa de la nación hebrea de ser aniquilado del todo en los días del rey Asuero. Dijimos ya que Asuero es el rey Jerjes I, hijo del gran Darío. Del gran Darío. Los descendientes modernos de los judíos leen este libro durante la fiesta del Purim en memoria de aquella gran liberación que hubo en los días de Esther. Pues si la nación hubiese sido borrada de la faz de la tierra 500 años antes de la venida de Cristo al mundo, esto podría haber efectuado grandemente los planes de Dios y el destino de la humanidad. Sin la nación hebrea, no podía haber un Mesías. Sin el Mesías, el mundo estaría aún perdido. O sea, Dios manejó la historia. Esther tuvo un papel espectacular en la historia sagrada.
y dada la importancia de este libro, es que se acepta en el canon de las escrituras del Antiguo Testamento. No es posible explicar cómo Dios actuó para preservar a los judíos en el extranjero y cómo Dios actuó para permitir que el pueblo judío siguiera existiendo, diríamos, aún 500 años después, cuando Cristo viene al mundo a través de una mujer y comienza su ministerio en la tierra de Jerusalén. Además de su importancia teológica, por así decirlo, Esther es una joya literaria que se lee con interés y deleite tanto por jóvenes como por adultos. Nos ofrece un buen ejemplo de la providencia de Dios, quien predice lo que va a ocurrir y cuida de sus hijos. Dios siempre está al control. No importa las adversidades, no importan los desafíos que podamos tener por delante, el Señor está siempre bajo control. ¿Cuál es el contenido de este libro? Si buscamos nuestra Biblia, y le pido que la busquemos en este momento, busquemos nuestra Biblia en el libro de Esther y vamos a ver los primeros capítulos, capítulo 1 y 2, es la primera sección del libro. En esta primera sección del libro es la forma en que Esther se convierte en reina. Esther asciende al trono. Capítulo 1, Vasti desobedece, la desobediencia de la reina Vasti, y a consecuencia de la desobediencia, como Jerjes, tal vez un rey que buscaba popularidad, un rey que también tenía un ego bien grande, porque si ustedes recuerdan la película de los 300 espartanos, no sé cuánto han visto ese filme, los 300 espartanos, la guerra de Jerjes contra Esparta, que vence a los espartanos, ese Jerjes que se creía un dios, ese Jerjes que se endiosaba, es el mismo Jerjes que está en la Biblia como el rey Asuero, lleno de orgullo, lleno de, diríamos, de esa egolatría enorme propia de los reyes, de los monarcas de ese tiempo, y que ataca por sus conquistas militares, también se cree un poco más grande de lo que es. La reina Basti desobedece a Asuero, un gran peligro, y como consecuencia tuvo suerte, diríamos, de ser simplemente quitada como reina, para que no diese el mal ejemplo a los demás sátrapas, a los demás gobernadores de la región, que las esposas de los gobernadores no se estuviesen rebelando en contra de ella, y para apacuar ese mal ejemplo, le piden al rey que Basti sea destituida. Efectivamente, Basti es destituida. Luego es destituida. El capítulo 2 aparece el ascenso de una joven humilde, una joven tal vez diríamos sin la formación adecuada, y aquí entramos también el ambiente, diríamos el ambiente no tan santo que aparece en el libro de Esther, que es un ambiente secular completamente, como esta joven aparece prácticamente como si fuese un concurso de belleza entre todas las jóvenes del reino, ser vestida, modelar como si fuesen pasarela, hasta que por su belleza, no sé cuáles exámenes se le hicieron, si solamente fue de belleza o fue de inteligencia o fue de modales, de una forma u otra, la reina Esther, esta joven humilde, llega a convertirse en reina y se casa con el rey Asuero, que es el rey Jerjes I. Después de esto, la segunda sección del libro, que se centra en la trama, que es la trama principal de este libro, que es el conflicto entre Mardoqueo y Amán. Ese conflicto después de que asciende Esther, que es el personaje principal del libro, luego nos presenta una trama singular. La trama, amén, de Mardoqueo y Amán, que está en los capítulos 3 en adelante y que ocupan prácticamente el gran contenido del libro de Esther. El conflicto se inicia en el capítulo 3, cuando Mardoqueo, por sus, diríamos, costumbre religiosa, rehusó postrarse ante Amán. Eso está en capítulo 3, versículos 2 y 3. Ya de aquí dice, aunque no menciona el nombre de Dios,
Me pregunto yo, ¿por qué Mardoqueo rehusó postrarse ante Amán? Lógicamente porque reconocía que solamente ante Dios se debía postrar. Y los judíos tenían por costumbre no postrarse ante ningún rey, ante ninguna autoridad, porque solamente reconocían a Jehová como Dios. Por eso le decimos, no menciona el nombre de Dios, pero en la trama de este libro, en cada parte que usted lee, va a encontrar una costumbre judía, una costumbre religiosa. Y en esa costumbre religiosa ya comenzamos aquí en esta trama principal. Así como los jóvenes de los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego no se quisieron postrar, porque hay un gran paralelismo entre Mardoqueo, que nos rehusó postrarse ante Amán, y los jóvenes hebreos que rehusaron postrarse ante el rey Nabucodonosor. Hay un gran paralelismo en ambas historias, que podemos decir que ellos dijeron, ¿qué Dios, como dijo Nabucodonosor, qué Dios podrá librarte de mis manos? Y asimismo ellos respondieron, al Dios al que nosotros servimos puede librarnos de tus manos. Y asimismo entiendo yo que Mardoqueo, que se presenta y se perfila en esta historia como un hombre devoto, como un hombre, como de que un varón judío íntegro, y esa integridad de Mardoqueo tiene que ver con el cumplimiento de la ley de Dios. No se menciona la ley de Dios, no se hace mucho énfasis en obedecer a la ley de Dios, pero se sobreentiende que Mardoqueo estaba cumpliendo la ley de Dios y estaba obedeciendo la ley de Dios, y que era un hombre íntegro de corazón delante de Dios por la actitud de Mardoqueo y la vida que refleja Mardoqueo. Y este acto de Mardoqueo de no querer postrarse ante Amán es un acto que refleja la fe de Mardoqueo, y por lo tanto me está hablando de Dios. También este primer acto, que es el detonante principal del conflicto, por así decirlo, explica por qué Amán, orgullo en su herido, trató tan intensamente de exterminar a los judíos, a esta raza judía. Y eso está en el capítulo 3, versículos 5, 6, 13, porque investigó quién es este que se atreve a no postrarse, a desobedecer este mandato, que me deshonra de esta forma, porque lo tomó de manera personal, que me deshonra de esta forma. Y le dijeron que este es Mardoqueo, le dieron referencia a la integridad de Mardoqueo también. Entonces, y le pregunta, ¿de qué pueblo es? Porque lógicamente se trata de una nación que tiene una gran, diríamos, muchos pueblos en ellos, un mosaico de pueblos, de culturas que están en ellos, como es la capital del imperio. Entonces investiga que son de la raza judía, de los que de Jerusalén, y ya por eso, óigase, a veces no sabemos hasta dónde llegan nuestros hechos personales. Un hecho personal de Mardoqueo, por su fe, movido por su fe, que rehusó postrarse ante Amán porque solamente le debe respeto a Dios, aunque no se menciona el nombre de Dios, se sobreentiende en esta historia. Y todo judío que la lee sobreentiende que eso en obediencia a Dios, rehúsa postrarse. Este hecho despertó un celo en Amán terrible, un odio terrible, se llama xenofobia, odio hacia una raza, hacia determinada, una xenofobia enorme contra los judíos. Es lo mismo que se despertó, diríamos, en el Holocausto, la persecución en contra de la raza judía en toda Europa. Entonces, en medio de este escenario, de este gran conflicto, aparece de este drama, surge la figura principal, la noble Esther, que arriesga su propia vida al darse cuenta de lo que estaba en juego. Ella voluntariamente hizo lo que pudo haber sido una maniobra mortal y denunció ante el rey Amán, quien era el segundo al mando del reino de su esposo. Una maniobra mortal y muy inteligente, muy brillante. Así que Esther demostró no solamente ser hermosa, demostró muchas cualidades. Era una mujer muy inteligente,
Era una mujer temerosa de Dios, porque ella convocó ayuno también, y si convoca ayuno, convoca, oh, amén, está hablando de oración. ¿Y a quién está orando? Si ella es judía y se le dice a tu pueblo a que tú sirves, tu pueblo es judío, se sobreentiende que al igual que Daniel convocó un ayuno, convocó oración, Esther igualmente convoca a sus compañeras, convoca a aquellos que lo son fieles a orar, a interceder ante Dios para que les dé dirección. Así como el mismo Esdras oró a Dios cuando vio la situación que estaba atravesando Jerusalén, que estaba sin muro, y se presentó al Señor orando ante él para que Dios lo dirigiera cómo se iba a presentar ante este gran rey Artajerjes en el año 445, 30 años después de Esther, que le diese sabiduría cómo hablarle. Entiendo que Esther hizo lo mismo que Esdras, se presentó ante Dios pidiendo sabiduría de cómo hablar, como lo hizo también Daniel, que se presentó ante Dios pidiendo sabiduría, dirección de cómo hablar ante el rey, porque muchas veces no podemos hablar de manera espontánea, como bien nos parezca. A veces queremos dar respuesta de una vez, y hay a veces que no sabemos lo que está oculto o cuáles son las consecuencias de nuestras palabras, y lo mejor es pedir tiempo. Y así hizo Esther, pidió tiempo, a pesar de que, amén, Mardoqueo la presionó y la comprometió por la causa judía. Ella pidió tiempo y se comprometió. Hizo una maniobra asombrosa, esa maniobra asombrosa de inteligencia, esa de diplomacia. Parece como que era experta en la diplomacia. Es algo extraordinaria. Ella demostró ser una oponente inteligente y más digna, a la vez que humilde, respetuosa de la posición de su esposo como rey, sin ofender al esposo. Amén. O sea, hizo toda esta trama tan hermosa, la encontramos en el libro de Esther. Dignifica mucho Esther, dignifica mucho a la mujer, exalta a la mujer la posición que hizo Esther, la lucha de Esther de liberar a su pueblo Israel. Por capítulo, ¿cómo vemos este libro de Esther? Primero, vamos a ver los capítulos 1. Basti desobedece al rey. Ese es el capítulo 1. La reina Basti desafía a Asuero. Ese es el capítulo 1. Búsquelo en su Biblia. El gran desafío. ¿Mm? Parece que ella no quería ser un objeto. No sé qué opinan ustedes. No quería ser un objeto de exhibición del rey. Se sintió mal, se ofendió. No sabemos el origen de Basti, tal vez de la realeza, de la nobleza. Basti se ofendió porque en medio de un banquete el rey quería exhibir a su esposa. ¿Qué ustedes creen? ¿Pueden los esposos sentirse orgullosos de sus mujeres y tratar de exhibirla para que todos la vean? Así que esta Basti, bien bonita, bien adornada, con ese vestido esplendoroso de una reina, el rey Asuero quería exhibirla ante todos sus invitados. Pero tal vez Basti no tenía la misma idea. Tal vez ella entendía que no era el ambiente apropiado para ella, que no se sentía tal vez ofendida por el ambiente que le está, diríamos, pagano que le estaban presentando a ella en ese momento, y ella rehúsa presentarse ante la petición del rey, lo cual era digno no solamente de ser, diríamos, quitada como reina, que equivale a divorcio, sino también tal vez de perder la vida, porque usted no se podía presentar al rey sin anunciarse, porque puede perder la vida, pero tampoco puede rehusarse cuando el rey le está llamando. Y Basti sencillamente se rehusó cuando el rey le estaba llamando, y eso desafiaba a la autoridad del rey Asuero, que es un delito sumamente grave en las monarquías de ese tiempo, de esa época que estamos viviendo. Estamos hablando aproximadamente por los años 475 antes de Jesucristo. Ahí está la desobediencia de Basti en el capítulo 1. Y Esther es proclamada reina de una forma inusual. Inusual porque es la primera vez en la Biblia que aparece un relato de esta manera entre los judíos. Pero recordemos, no estamos en Jerusalén,
el escenario principal geográficamente no es Jerusalén. Y por lo tanto estamos, diríamos, en el imperio persa. Y como estamos en el imperio persa, por lo tanto, estamos en Susa, capital del imperio persa, las cosas no son como sucede en Jerusalén. Aquí aparece de algo extraordinario, espectacular, la manera en que van a elegir a una sustituta de la reina Basti. Tenía que ser algo glorioso, tal vez una forma de darle ánimo al rey, tal vez el rey para autocomplacerse a sí mismo, o buscar algo más de su fama. Así que pidieron que todas las jóvenes residentes en Susa se presentaran ante el rey. Fueron arregladas, fueron tratadas, había un equipo de maquillistas, imagino por ahí, ¿verdad? Que la condicionó, que la vistió, todo un personaje que las presentó lo mejor posible, las preparó lo mejor posible para que fuesen presentados ante el rey. Y no fue una presentación en privado, sino que fue una presentación pública porque fue un espectáculo extraordinario de que el rey iba a elegir a una de estas princesas, de estas jóvenes gran princesas, porque lo normal hubiese sido que buscase entre todas las princesas de los reinos vecinos, para él buscar entre esas princesas, diríamos, de elenco, de realeza, elegir una reina. Pero no fue entre ese elenco, diríamos, esa realeza que buscó una reina, sino entre todas las mujeres que había en su reino, sin importar su posición social, sin importar su ascendencia. Y siguiendo el ejemplo de Mardoqueo, eh, Esther, que tenía, por supuesto, un vínculo cercano con Mardoqueo, a ese vínculo familiar con Mardoqueo estrecho, la cual había criado también. Esther oye el consejo de Mardoqueo y no dice su procedencia. Amén. No dice de qué pueblo viene, porque tampoco era un requisito saber de qué pueblo venía. No dice que era ascendiente judía, no dice que era judía, nada de eso, simplemente calla esa particularidad. Y cuando se hace reina, nadie sabe exactamente de qué pueblo, a qué pueblo ella pertenece. Y esto es parte de los misterios. Por eso dije, tiene una trama hermosa este libro. De los misterios, este libro es parte de esos misterios. Así que Amán, cuando se revela contra los judíos, no sabía, amén, que la misma esposa de Asuero era también judía. No lo sabía, porque nadie en el reino, ni aún el segundo del reino, sabía esta gran verdad. Esther es proclamada reina de forma espectacular en el capítulo 2. Capítulo 3, Amán trata de destruir a los judíos y ahí comienza la trama de Amán para destruir a los judíos, una trama muy complicada. Y Amán se perfila acá en esta historia como un tipo de Satanás que viene a matar, gustar y destruir, el rey, el faraón, era tipo de Satanás. La confrontación del faraón y Moisés deja salir a mi pueblo. Asimismo, Amán se convierte en ese anticristo, en ese usurpador, en ese, diríamos, adversario en contra de los judíos. Y ese adversario es un adversario peligroso que tiene capacidad de destruir a los judíos y que comienza a tramar, a fraguar su plan para matar a los judíos. El capítulo 3 nos presenta la base histórica de la trama de Amán contra los judíos. Y el capítulo 4 ya nos presenta la forma en que Esther se involucra en esta trama y que Esther comienza a interceder por su pueblo, los judíos. Y lógicamente, como dijimos, la trama principal de este libro son los conflictos entre Amán y Mardoqueo, y esos conflictos continúan capítulo 6 y capítulo 7, Amán y Mardoqueo. Amán consigue un decreto y ahí es que está, diríamos, la cúspide del desarrollo de este libro. Amán, por ser el segundo y tal vez por sus riquezas, consigue un decreto de parte del rey
Asuero, que le permite un día determinado del año hacer una purga. No sé si usted conoce la palabra purga. Purga es un día en que se permite libertad para usted actuar, para hacer y deshacer. Una purga es como una purificación, y entonces esa purga se la conceden a Amán, y Amán elige exterminar a todos los judíos que hay en todos los pueblos del reino, y por lo tanto todas las fuerzas del reino están a favor de Amán, están apoyando a Amán, y todas las personas del reino están escuchando el decreto del rey que dice, ese decreto del rey, que se puede libremente atacar a los judíos, y si usted ataca a los judíos se puede quedar con sus riquezas, con sus propiedades. De esa forma, con ese incentivo, cada quien comienza a mirar a su vecino que es judío. Cuando venga el día de la purga, que así se le llama, ese día te vamos a atacar y nos vamos a quedar con todo lo que tiene. Entonces, se violaban las mujeres, se cogían las propiedades como si fuera un botín, y se mataba a niños, mujeres y a todo el mundo, porque era una exterminación completa. Ese día estaban exentos de cualquier tipo de castigo las personas que actuaban contra los judíos, y podían libremente quedarse con sus propiedades, matar, violar o hacer lo que quisiesen contra los judíos, porque ya era un decreto firmado por parte del rey. Cuando Esther interviene, ya el decreto existe, ya se sabía la fecha de la purga, de la gran persecución, que todo el reino de Susa, todo el reino persa se iba a deshacer de la raza judía, y que la raza judía ya no iba a existir, porque iban a ser eliminados, iban a ser raídos de toda la tierra. Ya se sabía la fecha. Pero cuando Esther interviene de una forma, diríamos, extraordinaria. ¿Cómo interviene Esther? Primeramente, capítulo 7. Eh, capítulo 7, Amán es descubierto. Capítulo 8, el decreto de Asuero a favor de los judíos. Eso es, ya diríamos, cuando ya Esther logra su gran cometido. Esther, capítulo 5, ¿qué hace Esther? Invita al rey a un gran banquete. Fíjese la gran astucia de Esther. Esther simplemente se presenta ante el rey, poniendo en peligro su vida, porque no la habían invitado, se presentó ante él, y el rey tuvo la gentileza de extender su báculo para ella, y por lo tanto la eximió de cualquier castigo que podía darle, y ella se presentó y le dice, ¿qué quieres? Correcto. Entonces simplemente voy para invitarte a un gran banquete. Oiga, para darte un honor al rey. Pero ese honor no solamente es para ti, es para tu segundo, que es Amán, para que él vaya. Entonces Amán se siente halagado, Amán se siente bien. De todos los príncipes, de todos los principales, solamente me invitaron a mí. Oiga, el primer día, es el primer día. Porque a veces no sabe que nos están preparando cuchillos. A veces nos invitan y usted no sabe por qué nos invitan. Hay amigos que parecen amigos, que usted cree que nos están invitando para bien, pero tenga cuidado, que muchas veces la invitación no es para bien. Entonces le piden entonces el primer día del banquete, dime qué quieres. O no, vamos al segundo día de banquete. O sea, no declara absolutamente nada. Y ya cuando ya ha preparado el ambiente apropiado, con esa paciencia y esa inteligencia que fue dirigida por Dios, ahí está Dios dirigiendo a Esther a través de esta gran trama, de esta inteligencia, y cómo al final, suceden cosas asombrosas, muy asombrosas. Al final es tanto el asombro que aparece, que ya Amán había preparado una horca para Mardoqueo,
para cuando él sea, diríamos, exaltado, colocar a Mardoqueo una gran horca, y esa horca era pública porque todo el mundo sabía la trama de Mardoqueo, de Amán contra Mardoqueo. Entonces, aquí se presenta en la trama de estas fiestas que está presentando Esther. Esther se presenta ante el rey como judía, y que alguien está atentando contra su misma vida. eh, Amán quiere enmendarse y entra en secreto para hablar con Esther, pero en ese momento entra el rey de nuevo y encuentra a Amán en las faldas de la reina. Y qué cosa más grande. Ahora cometió un pecado grande, Amán, porque Amán está usurpando la reina y el rey se indigna contra Amán. La suerte a Amán, se le complica más la suerte al pobre Amán, pobre por así decirlo, pero es que a veces, como dice un refrán, Satanás, muchas veces el diablo arropa, pero luego quita la sábana y lo deja desnudo. Y así no le pasó a Amán, que le quitaron la sábana y quedó completamente desnudo. Todo lo que había ideado, lamentablemente, el honor que él quería para sí, se lo dieron a Mardoqueo. Y la horca que él preparó para Mardoqueo la recibió él mismo, lamentablemente. Pero el decreto ya estaba dado. El decreto, por lo tanto, era en contra de los judíos, a favor de que todo el pueblo pudiese masacrar, exterminar, atacar a los judíos, y ellos no podían defenderse. Ahora el rey, con los brazos cruzados, solamente sin poder echar para atrás, sin poder, diríamos, dejar sin efecto, revocar el decreto que ya había dado por cuanto lo había formado, y era ley de los medos y los persas, no podía retractarse de ese decreto. Lo que hace es echar un nuevo decreto, escribir un nuevo decreto que esté en el capítulo 8 del libro, decreto de Asuero a favor de los judíos, y es permitirle a los judíos en todo su reino que se preparen para ese día, para el día del Purín, y se iban a preparar para ese día para que ellos pudiesen defenderse. Así que los judíos comenzaron a preparar una gran defensa, pero en este caso ya Mardoqueo estaba en el reino y estaba también la reina Esther en el reino. Y como ustedes sabrán, si Mardoqueo fue puesto en el lugar de Amán en el reino, y ya era un hombre con mucha influencia en el reino, y estaba la reina Esther, lógicamente con todas las fuerzas de Persia, podemos decir que los judíos se prepararon más que ventajosamente, y todo aquel que intentó levantarse contra los judíos en el reino de Persia, lamentablemente pereció porque fue contrario. Los judíos tenían una fuerza ofensiva extraordinaria, y con esa fuerza ofensiva extraordinaria, un momentico por favor, esa fuerza ofensiva extraordinaria pudieron vencer a todos aquellos, que le fueron contrarios. Tenemos la visita de mi nieto que me está visitando y quiere saludar a su abuelo, pero ahora no puedo saludar. Más adelante lo saludaré. Así que Dios hizo esto, ¿verdad? Elevó a Mardoqueo, y la reina también fue elevada en esa posición ante el reino. Y ya la fuerza que tenían los judíos ante el rey Asuero, que es Jerjes I, era considerable, y ya los judíos tenían no solamente amistades o recursos personales, también disponían de una gran fuerza a través del reino para poder defenderse. Así que pocos se atrevieron a hacerlo, pocos se atrevieron fueron. Y era tan tarde que comenzaron los judíos, como siempre, aprovecharon la oportunidad para librarse de todos sus enemigos. Así que todo el que miró mal a los judíos y maquinó contra los judíos ya estaba en una lista negra. Y cuando llegó el día del Purín, entonces los judíos comenzaron a exterminar a todos sus enemigos. Y era tan tal que el primer día no bastó, y la reina Esther y Mardoqueo pidieron que se extendiese un día más, y se extendió un día más, y la eliminación total de los enemigos de los judíos se hizo realidad en ese momento.
De esa forma, lo que era una derrota inminente, lo que era un exterminio inminente, se convirtió para los judíos en una gran victoria políticamente, históricamente. Y por eso es que se celebra el día del Purim, la fiesta del Purim. Así que hoy sabemos por qué razón y cuál es el significado de esta fiesta, de la fiesta del Purim. ¿Quién fue Esther? ¿Quién me ayuda? Amén. Con esta lectura. ¿Quién fue Esther en resumen? ¿Quién fue Esther? Ingrid. Amén, pastor. Al igual que en los cuentos de hadas, una pobre huérfana y refugiada gana un concurso de belleza y se levanta para ser reina de la nación más poderosa del mundo, el Imperio Medio Persa. Los planes de Dios con esta joven se hacen evidentes cuando un vil enemigo amenaza a su pueblo con la destrucción. Entonces ella pone su vida en riesgo para salvar a su nación. Luego, en un sorprendente giro en las circunstancias, la situación de sus enemigos cambia por completo y lo que parecía ser una derrota asegurada se transforma en una victoria maravillosa, gracias a la intervención de Esther. Lo asombroso es que esto no es un cuento de hadas, es una historia real. Esther es Esta hermosa joven, aunque ella misma no lo haya sabido, desempeñó una parte grandiosa en la preparación del camino para la venida del Salvador del mundo. Amén. El, Continúe, por favor. el libro de Esther está tan cargado de suspenso que encontrarás difícil abandonar su lectura una vez que la comiences. Perfiles de personajes perfectamente trabajados como los de Esther, Mardoqueo, Amán y el rey Jerjes I de Persia crean una lectura apasionante. Pero más allá de ser una gran pieza literaria, esta puede ser una lectura transformadora que impacta nuestras vidas. Por ejemplo, a medida que consideras las debilidades y fortalezas de estas personas, puedes aprender lecciones importantes para el crecimiento de tu carácter. De igual modo que Mardoqueo desafía a Esther a considerar por qué Dios la había levantado para un momento como este, reflexiona en la misma pregunta. ¿Por qué Dios te permite estar vivo hoy? ¿Qué desafíos quieres que tomes? ¿Qué acto de redención quieres realizar a través de ti? Correcto. O sea, hay un desafío para Esther, pero no solamente para Esther, sino también Dios hace un desafío para nosotros. Quiere decir, hay un propósito de Dios en nuestras vidas y tenemos que descubrir cuál es el propósito de Dios para mi vida. Dios me desafía. Dios no me llama para estar simplemente en una situación de comodidad, para estar, diríamos, placenteramente placenteros. Dios nos llama con un desafío, Él nos confronta con su palabra y en esa confrontación tenemos parte en el plan de Dios. Hermana Elizabeth, ¿me puedes hablar acerca del Purim? ¿Qué es el Purim? Amén, pastor. El Purim Gracias. en hebreo significa suerte. Es la fiesta más alegre de los judíos. Celebraba anualmente el 14 del mes de Adar del calendario judío, en conmemoración del milagro relatado en el libro de Esther, en el que el pueblo judío logra sobrevivir a un intento de ser aniquilada bajo el mandato del rey persa Asuero, identificado por algunos historiadores como Jerjes I alrededor de 450 a.C. El Purim es un carnaval que inicia con la lectura del Megilá, que es una lectura del libro de Esther que se hace en dos ocasiones: la víspera del Purim, el día 13 de Adar, y por segunda vez durante la celebración de la fiesta, el día 14. Durante la celebración se envían regalos a los amigos y se les da a quienes necesitan. Todos comen y beben alegremente. Amén. Ese es el día del Purim, el 13 y 14 del mes de Adar. Correcto. Y ahí está. Parece un carnaval, una fiesta, un regocijo. Ahí le ponemos actualmente como los judíos en el mundo entero, en las comunidades judías, ellos celebran el Purim como una gran celebración.
que celebran la liberación gloriosa que recibieron todos en ese día de parte de Jehová. Hermano Ricardo, ¿me puedes hablar de cómo podemos concluir el contenido del libro de Esther? ¿Cuáles pueden ser las conclusiones, Ricardo? Sí, amén. Teniendo la revelación completa del AT, del Antiguo Antiguo Testamento. Testamento, de la historia de Israel previa a la encarnación de Cristo, los judíos aún no habían experimentado la plenitud de los pactos y promesas de Dios para con ellos. El fracaso del pueblo judío por su desobediencia era evidente. Los judíos ni poseyeron la tierra, ni gobernaron como nación soberana, y el trono davídico estaba desocupado, aunque se había restaurado la línea del sacerdocio de Eleazar y Finés, aunque había un remanente judío que regresaron del exilio, como se le prometió a Abraham, no parece ser ni siquiera tan grande como en el tiempo del Éxodo. Mientras tanto, la promesa de Dios para consumar el nuevo pacto de redención esperaba el nacimiento, crucifixión y resurrección del Mesías. Esta es la conclusión grande que tenemos en este libro. La gran verdad que se presenta. Lamentablemente, nunca ese pueblo pasó por un tiempo de crisis tan grande como es el tiempo que conocemos como el periodo intertestamentario en particular, pero sobre todo podemos decir que el periodo post-exílico, que es el periodo que los israelitas, los judíos estuvieron sometidos específicamente bajo el imperio medo-persa, luego bajo el imperio griego. Bajo el imperio griego se rebelaron, ahí está la historia de los macabeos, que se rebelan a los griegos, específicamente Antíoco Epifanes III, que es tipo el anticristo, como hay una fuerte oposición en Israel en contra de la línea helenizante que representaba Antíoco Epifanes III, y lamentablemente, diríamos, afortunadamente, por así decirlo, ellos tienen un tiempo de libertad política de aproximadamente unos 100 años bajo el mandato de los macabeos, pero sucumben ante el surgimiento del imperio romano y otra vez son esclavos de los romanos, hasta que llegamos de esa forma al tiempo de Cristo, que aparece Juan el Bautista predicando en el desierto. Esa historia donde no hubo profeta, donde no hubo revelación, este periodo negro conocido como intertestamentario, es un periodo oscuro del pueblo judío, que gracias al Señor Dios permitió que su pueblo atravesara este valle enorme de grandes peligros hasta que nos lleva al Nuevo Testamento, que por un tiempo Israel se mantuvo hasta el año 70, que fue destruido por los romanos, y esos muros que construyó Nehemías, ese templo que construyó, que construyeron los judíos, cuando Zorobabel se fue al exilio en el 503, en el 520, ese templo fue completamente destruido. Y hasta ahora, hasta en 1948, surge la nueva nación del pueblo judío. ¿Qué usted aprende particularmente para usted en esta historia del libro de Esther? ¿Me lo puede expresar? Ingrid, Elizabeth, Ricardo, Mano Freddy. Amén. La, ¿Qué usted aprende en esta historia? la fidelidad de Dios con el pueblo judío. Fidelidad de Dios con el pueblo judío. ¿Qué lección usted aprende, toma para sí en esta historia? La Pregunta. confianza que tuvo Esther en su Dios igual, Amén. porque Correcto. al pedir el ayuno y Oración, la oración, el ayuno y después ir hablar con Rey. a hablar con el rey. Correcto, correcto. ¿Qué me dice Ricardo?
¿Qué sobresale, verdad? ¿Qué entiendes que sobresale para ti en esta historia del libro de Esther? Bueno, ahí sobresale Mardoqueo, Exactamente, Mardoqueo. Aleluya. Eso es cierto. porque él le entrega la base de las creencias, de la religión a Esther. Correcto. Sin un Mardoqueo no hubiese habido un Esther. Eso es cierto. Ahí está, ¿verdad? La formación de nuestros hijos, cómo instruimos, cómo pasamos ¿cómo se llama en el deporte? Que usted pasa la antorcha a la nueva generación. Mardoqueo pasó la antorcha a la nueva generación que es Esther. Y esa antorcha brilló aún más cuando nosotros nos preocupamos de proyectar el nombre de Dios a nuestra futura descendencia que va a tomar nuestro lugar. Eso es hermoso, eso es cierto. Elizabeth, ¿qué me dice? Pastora, allí una observación muy importante que veo en esa historia, que a pesar de que en ese tiempo, ¿verdad? No se le daba mucho valor a la mujer, pero vemos aquí, ¿verdad? Que Dios en su amor y en su misericordia le plació utilizar a una mujer para decir de que sea la redentora de, de poder salvar el pueblo judío. Eso es cierto. A pesar de que los judíos aún siguen menospreciando a las mujeres, y si usted va, por ejemplo, a Nueva York, New Jersey y otros pueblos donde hay muchas comunidades judías, y usted ve a los judíos ortodoxos, la mujer camina detrás del hombre, porque no puede caminar al lado del hombre porque no es igual al hombre. Y la mujer muchas veces usa aún el velo y tiene una posición de humildad, de sumisión ante el hombre, y los judíos así la mantienen. Y hay un lugar aún en las sinagogas para las mujeres que no se mezclan con los hombres, y así en la casa por igual el trato es un trato evidentemente en estos tiempos modernos muy discriminatorio en contra de la mujer. Parece que no piensan en grandes mujeres como Esther, que gracias a ella su historia hoy en día es diferente. Mujeres tan valiosas como Esther, que merecen un gran pedestal. Hay otras mujeres más en la Biblia que son tan valiosas igual que Esther, que tuvieron un papel considerable en las escrituras. ¿Cuáles? Mencióname el nombre de una de ellas. Comience por el Génesis. ¿Mm? El papel de Miriam, hermana de Moisés. Sí, y había muchas profetisas también. Correcto, muchas profetizas, por ejemplo, Débora, correcto, que fue una mujer que ejerció autoridad y que también era una profetisa de parte del Señor. Lamentablemente, el Antiguo Testamento está lleno de ejemplos de mujeres que fueron ilustres y que nosotros, pero lamentablemente la mentalidad judía aún no lo piensa, pero sí el cristianismo, que eleva a la mujer a la posición que Cristo la ha encomendado. El apóstol Pablo lo expresó igualmente y dijo que el hombre no es sin la mujer y la mujer es sin el hombre, y que en Cristo Jesús nosotros somos hechos uno, una sola persona. Y esa es la gran verdad. Así que el libro Esther tiene una gran lección espiritual para nosotros. Y esa lección espiritual tenemos que aprenderla y aplicarla a nuestra vida porque es importantísima. Amén. Para nuestra salud espiritual.